Hubo un tiempo en que Enrique Guzmán no podía equivocarse, cuando su voz electrizaba a toda una generación, y su encanto rebelde redefinía la cultura pop mexicana. Era el chico de oro del rock and roll, el ídolo de multitudes, el rostro de una revolución juvenil. Pero esa imagen dorada se ha venido abajo. Con los años, los aplausos se convirtieron en acusaciones, la admiración en sospecha, y el foco de adoración pasó a ser una luz dura e implacable. Esta no es solo la historia de un ídolo caído, es el desmoronamiento trágico de un hombre que una vez estuvo en la cima de la fama, solo para ver cómo su legado se fracturaba bajo el peso de los escándalos, la controversia y heridas tanto viejas como nuevas. Esta es la vida, el colapso y el ajuste de cuentas de Enrique Guzmán. Así que quédate con nosotros mientras nos adentramos en el dolor detrás de la fama, el silencio detrás de la sonrisa y la verdad detrás de la tragedia. Y si estás listo para un viaje tan emocional como revelador, no olvides dar like, suscribirte y activar las notificaciones, porque esta es una historia que no te querrás perder. Para entender por qué Enrique Guzmán ha decidido hablar justo ahora, hay que regresar al 1 de febrero de 1943, cuando nació en Caracas, Venezuela, hijo de padres mexicanos que vivían en el extranjero. La familia regresó a México cuando Enrique tenía 12 años, justo cuando el rock and roll estadounidense comenzaba a fascinar a los jóvenes mexicanos. A los 14, conoció a los músicos que formarían The Teen Tops, una banda que encendería el movimiento de rock and roll en el país. Enrique empezó tocando el bajo, pero una actuación de último minuto lo colocó al frente. Su energía cruda y su voz rasposa lo convirtieron en una estrella instantánea, y para 1959, The Teen Tops había firmado con Columbia Records, con versiones en español de éxitos estadounidenses como El rock de la cárcel y La plaga. Enrique se volvió un ícono juvenil. Para 1960, Enrique estaba en todas partes, en la televisión, en revistas, presentándose ante multitudes agotando entradas. Los adolescentes lo idolatraban, pero la fama llegó rápido y con fuerza. Aún era solo un muchacho enfrentando un mundo adulto lleno de presión, alcohol y exigencias constantes. Las luces brillantes del éxito ocultaban señales tempranas de inestabilidad emocional. Detrás de su seguridad y su sonrisa, Enrique ya comenzaba a perder el control. A comienzos de los años 60, ya mostraba señales claras de inestabilidad emocional. Se ganó la fama de ser temperamental, errático, incluso agresivo a veces. El encantador chico prodigio daba paso a un hombre bajo presión. En 1961, inició un romance muy mediático con la querida cantante y actriz Angélica María, conocida como la novia de México, y el país quedó fascinado. Eran la respuesta mexicana a Elvis y Priscilla, el cuento de hadas pop perfecto. Pero detrás de cámaras, no era nada idílico. Los celos de Enrique estallaban, la presión mediática era asfixiante, y sus demonios internos, alimentados por inseguridades y traumas no resueltos, convirtieron su relación en un campo de batalla. Mientras los fans veían glamour y romance, la pareja lidiaba con peleas constantes, desconfianza y el ojo público siempre encima. Aún así, la maquinaria de la fama siguió adelante. Enrique actuó en películas, lanzó álbumes en solitario y cultivó una imagen que parecía imparable. Pero la fama, como él mismo admitiría después, no curaba, solo ocultaba, y las heridas seguían supurando. Entonces llegó Silvia Pinal, la reina de la pantalla mexicana, una figura imponente de elegancia, inteligencia y ambición. Cuando se casó con Enrique en 1967, no fue solo una boda. Fue un espectáculo nacional. Silvia ya era una leyenda.
Musa de Buñuel, una mujer que había redefinido la feminidad y la independencia en el cine mexicano. Enrique, en contraste, era el príncipe rebelde del rock and roll, atrevido, magnético e impredecible. Juntos parecían una fantasía, dos galaxias chocando en un torbellino de talento, carisma y escándalo. Pero detrás de las fotos brillantes y las sonrisas públicas, las grietas surgieron casi de inmediato. Silvia era 11 años mayor que Enrique y estaba completamente dedicada a su vida profesional como ícono del cine. Enrique todavía navegaba las aguas impredecibles de la música y la fama, un chico en el fondo, a menudo intimidado por la fuerza y estatura de su nueva esposa. Las peleas eran frecuentes y explosivas. En entrevistas posteriores, Enrique describió la relación como imposible, llena de desconfianza y caos emocional. Estaba celoso, muy celoso. Silvia era admirada por todos, y eso me volvía loco, confesó una vez. Silvia, por su parte, intentó salvar el matrimonio, al menos por un tiempo. Ya había vivido 2 relaciones de alto perfil y quería construir algo duradero, especialmente con la llegada de su hija Alejandra. Pero la inestabilidad de Enrique solo se intensificó. Se volvió más desconfiado, controlador, y a menudo desaparecía por días, atrapado en la vida nocturna y los excesos del estrellato. Los rumores de infidelidades eran constantes, y aunque Silvia mantenía la compostura en público, amigos cercanos revelaron más tarde que soportó años de humillación, abandono emocional y, en ocasiones, agresión física. A principios de los años 70, cuando la televisión mexicana convertía a los artistas en miembros permanentes del hogar, Enrique y Silvia presentaron su propio programa de variedades, Silvia y Enrique. El público quedó encantado al instante. 2 grandes del espectáculo compartiendo escenario en un show lleno de música, comedia ligera y la imagen de un matrimonio ideal. Uno de los personajes favoritos fue Bartolo Taras, un torpe y bonachón interpretado por Enrique. Los niños lo adoraban, repetían sus frases y lo imitaban en los patios de las escuelas. Pero para Enrique, quien había sido una estrella del rock en su adolescencia, esa adoración se sentía equivocada. En una entrevista, cuando un periodista elogió la popularidad de Bartolo, Enrique respondió con enojo contenido: «¡No soy un payaso!». Lo que había comenzado como un intento creativo por reinventarse, terminó profundizando su sentimiento de irrelevancia, y la tensión afectó directamente su matrimonio. Fuera del escenario, todo se vino abajo rápidamente. Las tensiones personales y profesionales crecieron, provocando discusiones constantes y largos silencios. Enrique admitió sentir una profunda envidia por el éxito de Silvia. Silvia era admirada por todos, y eso me volvía loco. Se volvió más controlador y ausente, mientras Silvia intentaba mantener la estabilidad familiar, especialmente por su hija Alejandra. Para 1974, la situación se volvió insostenible, con rumores de conflictos emocionales y físicos. En 1976, Silvia finalmente pidió el divorcio. Años más tarde, lo resumió con sencillez: «Me casé enamorada, pero me divorcié desilusionada». Una década después, en 1982, Enrique intentó recuperar su lugar en la música con un regreso determinado, aunque agridulce. Ese año representó a México en el Festival OT con la balada Y para el amor. Aunque no ganó, su sola presencia en el escenario fue una declaración clara: aún no había terminado. Por esas mismas fechas, inauguró un club nocturno llamado La Plaga, en honor a la canción que lo había catapultado a la fama en los años 60. El lugar, impregnado de nostalgia y estilo vintage, se convirtió rápidamente en un refugio para sus fans de antaño, quienes aún recordaban las rocolas y los peinados engominados. Entre esas paredes de neón,
Una joven Alejandra Guzmán, su hija con Silvia Pinal, dio sus primeros pasos en la música. Por un momento fugaz, parecía que Enrique iba a reescribir su historia. Padre, mentor, artista renacido. Pero a pesar del tono esperanzador de esta etapa, los viejos hábitos y las heridas sin cerrar seguían acechando cada uno de sus pasos. Esa vieja ira que vivía dentro de Enrique estalló en 2006, durante un concierto en la Arena Monterrey. Según informes, estaba molesto porque el cantante Alberto Vázquez había permanecido en el escenario más tiempo del acordado. Frente a una audiencia atónita, Enrique supuestamente lo empujó. No fue solo un empujón. Se sintió como la manifestación física de algo mucho más profundo. Ese instante reveló la presión que había estado acumulándose dentro de él durante años. La noticia se esparció rápidamente por los medios de espectáculos y comenzó el debate. ¿Fue simplemente riguroso con el tiempo de presentación? ¿O estaba perdiendo el control otra vez? Los fans que lo habían admirado durante décadas ahora se sentían confundidos e incómodos. Este no era el ídolo rebelde y divertido que recordaban. Algunos lo excusaron como un mal momento, pero otros vieron un patrón preocupante que ya no podían ignorar. Luego, en 2012, otro incidente volvió a poner en duda el temperamento de Enrique, esta vez con la actriz Lorena Velázquez, durante una función de Hay Buen Rock esta noche. Según contó ella, en una interacción de escena que debía ser rutinaria, Enrique le golpeó la mano con tanta fuerza que casi pierde el equilibrio. «Me pegó en la mano tan fuerte que casi me voy de boca», relató. Su testimonio no fue dramático ni exagerado, sino cansado, directo, como una mujer que ya no estaba dispuesta a normalizar el maltrato en nombre de la profesionalidad. Enrique negó rápidamente la acusación, insistiendo en que había sido un malentendido y que nunca tuvo intención de hacer daño. Sin embargo, para muchos que llevaban años escuchando rumores, su relato resultaba familiar. No parecía un hecho aislado. Parecía una pieza más de un patrón mucho más grande y antiguo que por fin salía a la luz. A medida que estos episodios se acumulaban, también lo hacía la reevaluación del legado de Enrique Guzmán. El rebelde del rock, alguna vez adorado por su carisma y actitud, comenzó a ser recordado más por su volatilidad. Mientras que la risa de Bartolo, el romance de la plaga y el glamour de Silvia y Enrique una vez lo definieron, los relatos más recientes empezaron a desmontar el mito, revelando al hombre defectuoso y en conflicto que había detrás. Entonces llegó 2021, un año que partiría el legado de Enrique Guzmán en dos. En una entrevista en vivo con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán y nieta de Enrique, dejó al país en shock. Con voz calmada pero temblorosa, dijo unas palabras para las que nadie estaba preparado. «Él me tocó desde que era una niña». La revelación cayó como una bomba. No era chisme ni insinuación. Era una nieta acusando a su propio abuelo de abuso sexual en televisión nacional. En cuestión de horas, las redes sociales estallaron. Hashtags denunciando a Enrique inundaron Twitter. TikTok e Instagram se llenaron de clips, análisis y furia. Comentaristas en noticieros y canales de YouTube tomaron partido. Algunos exigieron investigaciones, otros acusaron a Frida de inventar todo por atención. Pero muchos, especialmente los jóvenes, le creyeron. La claridad emocional de su voz, las lágrimas que contuvo, el peso de años de silencio, todo parecía terriblemente real. Lo que antes era un escándalo familiar se había convertido en un ajuste de cuentas nacional. Enrique no se quedó callado. Actuó con rapidez, pero en lugar de mostrar preocupación, empatía o siquiera apertura al diálogo, se fue a la ofensiva. «Es una locura», dijo en una entrevista televisiva.
No sé de qué está hablando. Frida necesita ayuda profesional. No hubo dudas, ni matices, ni espacio para la reconciliación. Solo rechazo frío y definitivo. Y eso no fue todo. En cuestión de días, Enrique declaró públicamente que cortaba lazos con Frida. «Para mí está muerta», afirmó. Más tarde confirmó que la había desheredado por completo, borrándola no solo emocional, sino legal y públicamente. La reacción fue feroz. Antiguos fans que habían crecido cantando La Plaga y viendo sus películas en blanco y negro se sintieron divididos. ¿Podía ser este el mismo ídolo encantador de su juventud? Otros recordaron los rumores de siempre, susurros que llevaban décadas sobre su temperamento, su comportamiento con las mujeres, sus límites difusos. De pronto, esos rumores ya no eran solo ruido de fondo. Se sentían como piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban. Y luego apareció el video. Sacado del archivo, era un clip del programa Mala Noche. No, de 1988 con Verónica Castro. Se ve a Enrique colocando su mano sobre Verónica de una forma que, vista con los ojos de hoy, resultaba claramente inapropiada. En su momento ella sonríe nerviosamente, incluso se ríe. Pero el público de 2021 vio otra cosa, algo inquietante, un desequilibrio de poder, un hombre que se sentía con derecho a tocar. Un momento que antes pasó como entretenimiento, ahora se veía como una advertencia. Los críticos de los medios no tuvieron piedad. Escritores de Proceso, Aristegui Noticias y El Universal cuestionaron cuánto tiempo Enrique había sido protegido por su estatus, cuántas personas decidieron mirar hacia otro lado. Comentadores culturales se preguntaban por qué la industria había normalizado su comportamiento durante tanto tiempo. Músicos como León Larregui y actrices como Stephanie Salas publicaron mensajes crípticos insinuando apoyo a Frida. Mientras tanto, Enrique redoblaba su postura. «Estoy harto de las mentiras», gruñó en una entrevista posterior. Amenazó con demandar, prometió acciones legales, pero nunca se presentaron cargos, y Frida, viviendo en Miami, se mantuvo firme en su silencio, sin dar más declaraciones. Para muchos, la reacción de Enrique dijo más que las acusaciones en sí. No fue solo una negación, fue un intento de borrado, de agresión, de controlar el relato. Y en un México posterior al Mire Me Too, eso ya no pasaba desapercibido. El otrora intocable ídolo del rock de los años 60 se había convertido en un punto de conflicto, en una guerra generacional sobre la verdad, el trauma y el poder. Entonces, ¿cómo se entiende a un hombre como Enrique Guzmán? ¿Fue el joven intrépido que ayudó a traer el rock and roll a México? ¿El carismático artista que brillaba en los programas de variedades? ¿El padre que allanó el camino para una dinastía musical? ¿O fue el hombre acusado repetidamente de violencia, demasiado impulsivo y demasiado lento para asumir la responsabilidad? La verdad quizás es que fue todo eso a la vez. La fama no cambió a Enrique, lo reveló. Y a medida que los reflectores lo siguieron hasta la vejez, no solo expusieron su legado, sino también los escombros que dejó a su paso. Hoy, Enrique Guzmán ya no es el rebelde de chaqueta de cuero que una vez encendió a la juventud de México con su voz y su actitud desafiante. Pero ciertamente sigue presente. Sigue cantando, sigue subiéndose al escenario y sigue generando debate. Ahora, en 2025, a sus 82 años, continúa de gira y se presenta en conciertos, demostrando que el fuego que encendió en los años 50 no se ha extinguido por completo. El mismo hombre que ayudó a lanzar el rock and roll mexicano con los Teen Tops, que tradujo el espíritu de Elvis y Little Richard al español y lo convirtió en algo propio, sigue siendo una leyenda viviente, aunque una leyenda perseguida por sus propios fantasmas.
Su nombre todavía atrae multitudes, y sus canciones, La Plaga, Popotitos, Tu cabeza en mi hombro, aún resuenan en los auditorios. La nostalgia es poderosa. La imagen de Enrique cantando bajo los reflectores lleva consigo el peso de un México que muchos se niegan a dejar atrás. Sin embargo, Enrique no ha desaparecido en el silencio que suele seguir a escándalos de esa magnitud. En lugar de eso, se aferra con más fuerza a su legado. Aún concede entrevistas, sigue emitiendo declaraciones y continúa ocupando su lugar bajo el reflector, con una postura desafiante. Sus conciertos, aún programados para 2025, cuentan con la asistencia de fans devotos que se aferran a sus recuerdos, que eligen la música por encima del hombre. Enrique sigue siendo un paradoja en movimiento, celebrado y condenado, abrazado y rechazado. Más que ofrecer una narrativa de redención, lo que Enrique Guzmán presenta hoy es un reto, uno que nos obliga a preguntarnos cuánto estamos dispuestos a separar la leyenda del ser humano y si el paso del tiempo puede realmente silenciar el daño causado cuando alguien se niega a asumir responsabilidad. Su vida continúa, pero también persiste la pregunta: ¿puede una voz que una vez unió a toda una generación elevarse por encima de los ecos de aquello que se negó a enfrentar? Esta es la vida, el desmoronamiento y el legado de Enrique Guzmán, un hombre que alguna vez definió a una generación y que ahora enfrenta su juicio. Su música iluminó los escenarios, pero las sombras detrás del telón se han vuelto más difíciles de ignorar. ¿Podemos separar la leyenda del hombre o deben ser recordados juntos? Si esta historia te hizo reflexionar, no olvides dar like, compartir, suscribirte y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué opinas tú de Enrique Guzmán?